Bienvenidos todos. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de Data Talk en nuestro capítulo Dama Perú. Mi nombre es Diego Palacios y en esta oportunidad vamos a conversar sobre estrategia de datos. Vamos a tratar de primero dar unos conceptos base para poder nivelar este entendimiento en general para toda nuestra comunidad. Y luego vamos a conversar sobre temas prácticos, vamos a poder desarrollar ese tema tan interesante en nuestro mundo de gestión de datos. Para esta ocasión tenemos un invitado muy especial, miembro de nuestro capítulo, Juan Carlos Soré. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Hola Diego, hola a todos y a todos. Muchas gracias Diego por la invitación y muchas gracias a todo el equipo de Dama Perú también por la invitación. Encantado de estar con ustedes y poder compartir estos minutos y poder transmitir un poco la importancia de una estrategia de datos en todo tipo de organización. Buenísimo, Juan Carlos, no, es un gusto tenerte acá. ¿Te parece, Juan Carlos, si das una breve introducción de un poco tu perfil, de tu historia? Claro que sí. Bueno, Juan Carlos Oré, yo soy ingeniero de sistemas. Mi background es en tecnología. Tengo una maestría en gerencia de sistemas en la Universidad de Illinois, ya hace unos años atrás. A ver, yo empecé en el mundo de la tecnología, ¿no? En el mundo financiero, viendo más temas orientados para el lado ya de soporte, ¿no? Y ahí fui migrando poco a poco a las áreas de desarrollo y ahí me encontré con un mundo muy interesante que era el mundo de la data, ¿no? Yo estaba en ese entonces en el rubro de comercio exterior y me sumergí ahí con los datos de comercio exterior, que era un mar de información, no toda la data de exportación, de importación de Perú, y todos los análisis que se hacían así eran extraordinarios, ¿no? Y ahí vi cómo se podía aprovechar la información para darle valor justamente desde el lado donde yo estaba, que era un poco consultoría, ya a las empresas, y cómo ellos estaban bastante ansiosos, ávidos por toda esta información, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Estoy hablando del 2003, que viejo me siento, 2003, 2004, ¿no? Entonces, me parecía súper interesante y ahí fue donde comenzamos a trabajar en los primeros productos de datos en ese entonces, ¿no? Que ahora ya se les ha bautizado así, ¿no? Orientados al tema de comercio exterior, ¿no? Después cambié un poco, ¿no? Y me fui a temas de seguridad informática y de ahí nuevamente regresé al tema de datos, ¿no? En el mundo financiero, pasé por Scotiabank, donde tuve varias posiciones, siempre dentro del mundo de data y analítica. Estuve casi como 8 años en Scotiabank y de ahí estuve casi 3 años en Credicorp Capital, que es el banco de inversión del grupo Credicorp, ahí como Chief Data Officer, ¿no? Y ahora me encuentro en Entity Data, que es una empresa de consultoría, ¿no? Igual ofreciendo servicios de data y analítica, ¿no? Adicionalmente, soy miembro fundador de CDO Latam, ¿no? Y soy docente también en un par de universidades, ¿no? Así que estamos un poquito entretenidos por ahí. Qué bueno, Juan Carlos, ¿no? Súper interesante toda la historia que nos comentas. Ahora, y bueno, también tuvimos la oportunidad en Credicorp Capital, ¿no? De dar algunas charlas como capítulo Dama, sí lo recuerdo. Sí. Sí recuerdo eso, muy bueno. Ahora, justo partiendo de lo que comentas en base a tu experiencia, ¿no? Eso de, oye, cómo crear productos para generar valor, para poder reducir costos, aumentar ingresos, mejorar la experiencia del usuario para nuestras empresas. Ahora, eso, digamos, para poder lograr eso necesitamos una visión, ¿no? Una orientación, necesitamos orientar los esfuerzos hacia esto, ¿no? Y que todo el equipo apunte a eso.
Y ahí es donde entra el tema de estrategia, ¿no? Ahora, para empezar, una pregunta base, ¿no? ¿Qué es la estrategia de datos bajo tu experiencia? Esa palabra es clave, ¿no? Estrategia, ¿no? Porque a veces se le llama proyecto de datos, iniciativa de datos, ¿no? Vamos a comenzar esta iniciativa de data dentro de la organización, pero yo lo pondría subrayado en negritas, no estrategia. ¿Y por qué estrategia? Porque justamente ese nuevo rumbo, ¿no?, que se le está dando a la organización tiene que venir desde el top management, ¿no? Si el top management no alinea la estrategia de la empresa, el norte de la empresa, con la estrategia de datos o viceversa, ¿no? Por más que nosotros estemos parados donde estemos parados dentro de la organización y el gran barco no está tomando ese rumbo, no vamos a avanzar en esa dirección que queremos, ¿no? Entonces, finalmente las empresas tienen una estrategia comercial de ventas, de servicios, qué sé yo, ¿no? Como tú bien dices, para incrementar los ingresos o reducir costos. No hay más, no es así de simple, ¿no? Y entonces, debajo de esa estrategia tienes la estrategia de ventas, la estrategia de marketing, ¿no? La estrategia de operaciones, que finalmente soportan esta gran estrategia empresarial. Pero siempre, digamos, esa cuarta pata de la silla, ¿no?, que ha estado faltando en la estrategia de data. Todas nuestras empresas están impulsadas por datos, ¿no? Tomamos decisiones basadas en datos o a eso apuntamos, ¿no? Entonces, es importante que justamente diseñemos una estrategia de datos apuntando a esta empresa, perdón, a esa estrategia empresarial, ¿no? Muchas veces se diseña la estrategia de data o de analítica basado en que, oye, voy a hacer el data lake o voy a implementar inteligencia artificial generativa porque es lo que veo que están en todos lados, ¿no? Y ahorita ha salido ChatGPT Turbo, ¿no? Son las tendencias. Exacto. Eso no es una estrategia, ¿no? Eso es herramientas en las cuales te vas a soportar, ¿no? Herramientas tecnológicas, herramientas de modelos que puedas implementar para tu estrategia general que has definido, ¿no? Entonces, y algo que yo siempre menciono en las clases es, primero, tenemos que conocer desde desde nuestro rol de Data y Analytics, tenemos que conocer cuáles son las estrategias, cuáles son los objetivos que tiene tu organización para ese año o para los próximos 3 años o 5 años. ¿Los conoces? Y muchas veces cuando hago esa pregunta dentro de la clase, la respuesta es no los conozco, ¿no? Entonces, si no conoces cuál es el rumbo de tu organización, ¿cómo pretendes diseñar una estrategia de datos y no sabes cuál es el norte? Oye, estamos yendo para acá, estamos yendo 60 grados para este lado o para el otro lado, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro cuál es esa estrategia empresarial y en base a eso, ¿no?, ya va a ir decantando la estrategia de Data y Analytics. Entonces, es así como yo lo veo. De acuerdo, ¿no? Y tomando tus palabras y tomando la analogía del barco, es como si tuviéramos, digamos, estamos en una travesía en un barco, en medio del mar, y estás, digamos, cada hora viendo, y mejor vamos por acá, o creo que por acá, el viento va por acá. No tienes un rumbo fijo, entonces probablemente no vas a llegar en ningún lado, ¿no? A diferencia de que, oye, no, tenemos que llegar a este punto en, no sé, en 2 meses y tenemos que seguir esta ruta, ¿no? Obviamente puedes tener algunas desviaciones, algunos imprevistos que van a pasar, pero digamos, tienes una ruta, ¿no? Puedes también reformular tu estrategia, ¿no? Porque eso también es válido. O sea, pueden pasar bueno que menciones, Diego, diversas cosas, ¿no? Justamente tratando de encontrar cosas positivas que nos dejó la pandemia, es eso, ¿no? Tenemos que ser súper ágiles para poder reaccionar, ¿no? Entonces, la pandemia nos enseñó a que tenemos que cambiar así de rápido. ¿No? Entonces, la empresa va a cambiar de estrategia y tú vas a seguir apuntando hacia el otro lado o vas a seguir
o vas a seguir o la estrategia, ¿no? exacto. Entonces, eso es súper importante porque muchas veces no se toma en cuenta y hacemos nuestro plan a 5 años y creemos que ese plan va a estar tallado en piedra y que el caso de uso que yo definí de pronto en el, no sé, en el 2020 va a seguir, o en el 2019 va a seguir válido ahorita, ¿no? Tal cual. No necesariamente. No, y eso, ¿no? Que, digamos, una estrategia de datos no es tampoco tecnología, ¿no? Y ya adquirí esto, adquirir lo otro, eso no es una estrategia, ¿no? Tal cual. Ahí estamos alineados, ¿no? Y ahora que, claro, el hecho de no tener una estrategia de datos implantada, como bien comentas, probablemente es que no vas a tener un norte específico, ¿no? Probablemente pueden haber ciertas iniciativas aisladas, ¿no? Que, digamos, van a solucionar un problema, digamos, sesgado, ¿no? Más no el problema completo, ¿no? Sí. Entonces, en base a esto, ¿qué implicancias podría ser no tenerla, ¿no? Sí. La implicancia principal es pérdida de competitividad, ¿no? Ahorita es como, como cuando fue el boom, ¿no? De irse a internet, de cambiar al tema digital, ¿no? Vender todo digital, ¿no? Llevar toda tu estrategia en el mundo digital, ¿no? Ahora ya todas las empresas están ahí, ¿no? O la mayoría está ahí, ¿no? Entonces, cuando miras hacia los lados a tu competencia, ya está haciendo o ya viene haciendo hace tiempo, ¿no? Iniciativas de data y analítica basadas en una estrategia de datos y analytics, ¿no? Y entonces, ahí es donde te va a restar competitividad porque va a ser más eficiente para llegar a los clientes, va a poder reducir costos en algún proceso, ¿no? Que eso le va a permitir llegar a un menor precio, va a poder crear productos o servicios más segmentados o targeteados, ¿no? Hacia las necesidades específicas de los clientes, ¿no? Ahora, bueno, antes estaba muy de moda de que se hacían segmentos bastante grandes, ¿no? Y de pronto, Diego, tú y yo caíamos en el mismo segmento y nos ofrecían el mismo producto o servicio. Pero tú y yo somos personas completamente distintas, con necesidades completamente distintas, y lo que de pronto te ofrecían a ti y era calzada perfecta para ti, pero no necesariamente para mí, para mis necesidades, ¿no? Entonces, la hiperpersonalización de productos y servicios, ¿no? Se va a lograr conociendo más a tus clientes, ¿no? Y eso lo haces solo con data, con inteligencia y con analítica, ¿no? Y eso está obviamente basado en una estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que si no lo haces, ¿no? Pronto vas a, en los próximos años, se van a ver las consecuencias de cómo tu competencia sí lo está haciendo y cómo tú estás perdiendo competitividad, cómo estás perdiendo mercado, ¿no? De acuerdo. No, y ahí hay dos puntos que quería comentar, justo lo que decías. Uno es, uno de los síntomas, tal vez, de cuando, y lo he visto en diversos lugares, ¿no? Cuando no existe una estrategia clara de datos, es, por ejemplo, cuando existen estas famosas migraciones a las nuevas soluciones en el cloud o el nuevo CRM, el nuevo SAP, ponle el nombre el que quieras. Entonces, cuando haces un double clic y preguntas, oye, ¿cómo están migrando? Entonces o sea, al final están mirando los datos as is, ¿no? Como están, ¿no? Entonces probablemente los problemas que tenían en su solución anterior la van a tener en el cloud. Entonces ahí clarito es que, digamos, probablemente no existe una estrategia de datos donde diga, oye, necesitamos, como bien comentas, hiperpersonalizar, por ejemplo, productos para nuestros clientes en base a datos con calidad conocida. Entonces, por ejemplo, podemos identificar que hay un posible gap, ¿no? Y ¿por qué no, antes de hacer una migración, haces una limpieza, una detección de calidad de datos y luego míralos, ¿no? Ahí hay un patrón tal vez interesante, ¿no?
Sí, Otro punto también, por ejemplo, antes que se me vaya de la mente, era por ejemplo, ¿no? El tema si no tienes una estrategia, probablemente estás gastando más también, porque estás haciendo demasiadas iniciativas y no hay una visión unificada, ¿no? sí, completamente de acuerdo con lo que mencionas. Efectivamente, a ver, he visto y he pasado de esos casos que tú mencionas donde se hacen implementaciones o de un RP, por no poner una marca, ¿no? De un RP, de un CRM inclusive de un core, ¿no? Algo tan importante como un core, ¿no? Y no se tiene en cuenta la gasolina de ese motor que estás poniendo, que son los datos, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Y es cómo va a fluir la información, ¿no? A través de toda tu organización, ¿no? Y ahí es donde eso me lleva a otro punto también muy importante, que es que la estrategia de datos no es, oye, lo que me sirvió en la empresa A, me De va a acuerdo, servir en la empresa B del mismo sector, del mismo país, ¿no? La totalmente. estrategia de datos tiene que estar, primero tienes que entender cómo es la organización, ¿no? Nuevamente, haciendo Utilizando esa palabra, debe ser hiper personalizada para tu empresa. exactamente, porque Así a es. ver, lo decía hace un momento, ¿no? Tú y yo somos personas distintas, las organizaciones también tienen una cultura distinta, ¿no? Cada organización tiene su propia cultura, inclusive le ponen nombre a la cultura. Y mi cultura empresarial se llama tal, ¿no? Mi cultura empresarial se llama tal, Claro, tienen una forma de comunicar, ¿no? Si tú no conoces cuál es esa cultura de tu empresa, no vas a poder implementar una estrategia de datos, ¿no? Tienes que conocer bien cómo es la empresa, cómo es que va a calzar o cuál es la mejor estrategia para implementar esta nueva forma de trabajar en la organización, ¿no? Porque es eso finalmente, ¿no? Una nueva forma de trabajar. de acuerdo, ¿no? Y lo de la cultura que comentas es importante. Recuerdo que hace un tiempo hablaba con unas personas, parte de una organización, y me decían, oye, por si acaso, Diego, acá nadie es data owner porque según la cultura de la empresa, nadie acá es dueño de nada, ¿no? Los datos son de la empresa, por ejemplo, ¿no? Yo, qué interesante. Y ese rol de data owner cambiaba a otro rol de data steward o custodio de datos o como lo quieras llamar, por ejemplo, ¿no? Claro, le puedes cambiar el nombre, ¿no? Finalmente, lo que importa es que sean accountables, ¿no? Que sean responsables Exacto, que sea ¿no? O sea, responsable de eso, llámalo como quieras internamente, ¿no? Pero lo que tal importa cual. es lo que vas a hacer con ese rol, ¿no? Y, no, y aparte, algo interesante, y ahora vamos a ir, Juan Carlos, se parece a qué actividades deberíamos tener para poder crear una estrategia de datos. Yo recuerdo hace ya un tiempo, en algunas charlas, conversatorios, yo hacía la pregunta, bueno, no eran personas de Perú ni de Latam, ¿no? Sino de Estados Unidos, pero para ti, ¿qué es una estrategia de datos físicamente? Pero tenía esa duda, ¿no? ¿Qué es una PPT, un PDF, un Word, un Wiki? ¿Qué es, no? Ujú. Y mira, y también me decían, eso depende de la cultura de tu empresa. Si tu empresa arma sus estrategias en PPTs, adáptate, ¿no? Hazlo en PPTs. Si la empresa hace, no sé, wikis, words, es así, ¿no? Tienes que adaptarte a eso, ¿no? A cómo la empresa comunica, cómo la empresa transfiere, digamos, los planes estratégicos a todo el equipo. Entonces también eso hay que adaptarnos, ¿no? Y en ese punto, Juan Carlos, o sea, ¿qué pasos deberíamos seguir para una estrategia? Y también la otra pregunta que me parece interesante que podemos desarrollar es, claro, o sea, todo es bonito porque, o sea, no necesariamente tenemos tiempo, ¿no? Para hacer paso uno, paso diseño, assessment, ¿no? O sea, todos quisiéramos, pero bueno, la realidad es otra, ¿no? Ujú. Entonces,
¿Qué pasa ya cuando entras a un escenario y ya estás en un campo de batalla donde ya, digamos, ya todo está, digamos, en pleno ebullición, ¿no? Ahí cómo Ujú. hablar de estrategia en ese escenario también. A ver, lo primero es lo que comenté hace un momento, ¿no? Saber cuál es ese norte de la organización. Si no lo sabemos, si no sabemos hacia dónde estamos apuntando, no vamos a poder diseñar una estrategia, ¿no? Eso lo diría hasta como paso cero, ¿no? De acuerdo. Ahora, asumiendo de que obviamente ya te han contratado y que ya se tiene ganado y ya tenemos un stakeholder, digamos, arriba, ¿no? También voy a obviar ese paso, ¿no? Porque ese paso nos podría tomar creo que 2 horas conversar de eso, ¿no? Es súper importante contar con un stakeholder, digamos, de alto nivel dentro de la organización, ¿no? Eso, voy a asumir que ya lo tenemos, ¿no? Es, aunque, y eso, no tener un stakeholder es una de las principales razones por las cuales se falla, ¿no? De acuerdo, de la acuerdo. estrategia de data No, no, analytics. no hay llegada, ¿no? O sea, podemos preparar la mejor estrategia y si no hay llegada, bueno, se vuelve algo titánico, ¿no? Exactamente, ¿no? Es luchar contra la marea y contra todas las tormentas que te puedas imaginar y no vas a llegar a ese Olvídate. punto, ¿no? Exacto. Ahora, lo otro lo conversábamos, ¿no? Conocer cómo es la cultura de la empresa, cómo se comunica, ¿no? Y yo siempre baso las estrategias de datos en 3 pilares, ¿no? Uno, que es tecnología, ¿no? Que es todo el, digamos, o el ecosistema de data y analítica sobre el cual va a reposar la estrategia, ¿ya? Y para mí este es o sea, si tuviera que rankearlos, diría el menos importante, ¿no? De ahí están los datos, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar los datos? ¿Cómo vamos a gobernar los datos? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer para que desde el punto donde se crea el dato en el punto de venta, ¿no? Se cree con calidad, ¿no? Existan alertas, exista una medición de la calidad de datos, se registre la metadata, y a veces poner un poco más técnico, ¿no? Hasta la explotación y hasta que el dato, si es un dato sensible, sea seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro, para mí, el más importante, son las personas, ¿no? Y ahí dentro de las personas, ¿no? Meto la parte de gestión del cambio, ¿no? Meto la parte de cómo nosotros finalmente, supongamos que armamos todo un ecosistema de datos, que hacemos nuestros casos de uso, ¿no? En base a una necesidad de negocio, ¿no? Tenemos un producto de data y analítica ya entregado, pero nadie lo consume, ¿no? Justamente es el link, ¿no? Para generar ese autoservicio y ese consumo de nuestros productos de data y analítica es muchas veces lo que no se considera dentro de una estrategia de datos, ¿no? Como que nos preocupamos más por el delivery, ya lo entregamos y ya está. Ya, y después del pase de producción, después de que lo implementaste, ¿no? Se ha medido si finalmente esto está sirviendo, no está sirviendo, se está utilizando, está cumpliendo el objetivo para el cual se había diseñado. No, ya no, yo ya lo entregué, ¿no? Esa parte generalmente la dejamos, decimos después lo implementamos, pero esto... Yo ya me salvé, ¿no? Sí, Pague el saldo. claro, yo lo entregué, ya es ¿Qué problema lo de otro, entregas? ¿no? Pero esto es súper importante porque generalmente producimos productos de data, de analítica, producimos y están ahí, o sea, se van apilando y el Claro. consumo no es lo que esperábamos, ¿no? Y no estamos creando el efecto que finalmente queríamos, ¿no? Y cuando nuevamente hacemos nuestro assessment para ver si hemos mejorado o no, nos vamos con la sorpresa de que efectivamente no hemos mejorado porque no estamos llegando a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto faltaba capacitación, de pronto le faltaba a ellos eh, algún skill o hard o soft, ¿no? Para poder utilizar esto de la mejor manera,
¿no? Y eso ves, a veces, muchas veces, no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, que ahora se llama Data Literacy, ¿no? Oye, ¿cómo finalmente hago que los colaboradores dentro de la organización, ¿no? Sean eh, eh, alfabetizados en el mundo de la data y de la analítica, sepan contar historias con la data, sepan utilizar la data, sepan encontrar la data, ¿no? Se sientan cómodos trabajando, hablando, exponiendo Exacto, sobre datos. Uh-huh. exacto, ¿no? Entonces, eso muchas veces no lo tenemos en cuenta, y lo otro que mencionaba al inicio de este pilar es la gestión del cambio, ¿no? Porque Claro. resistencia al cambio vamos a encontrar, ¿no? Quien te diga que no, te está mintiendo. De todas maneras vas a encontrar resistencia al cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos esa resistencia al cambio? Porque es natural, no es algo humano encontrar esa resistencia. De todas maneras va a haber, ¿no? Entonces, si ya sabemos que algo va a pasar de todas maneras, ¿cómo nos anticipamos a ello? Y cómo preparamos esa gestión del cambio para asegurar de que los que son detractores se vuelvan promotores, ¿no? Ahora que está de moda los influencers, yo también dentro de una organización lo llamaba los influencers de data, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos estos influencers, no? Y ese también es una iniciativa interesante, ¿no? Identificar quiénes son estas personas claves, ¿no? Y generalmente van a ser los que llevaban esta analítica paralela, ¿no? Donde vayamos vamos a encontrar un equipo de comercial, un equipo de pronto de finanzas, que ha tratado de suplir esa ausencia, ¿no? De un equipo centralizado con una estrategia de data y analítica, ¿no? Y que de cierta forma Bueno, tenía unos clientes internos, ¿no? Y les daba algún tipo de servicio. Ahí es donde vamos a encontrar a nuestros principales promotores, porque muchas veces se les ve a ellos como que, oye, no, les vamos a quitar el servidor que tienen, no, que el user ID, no, el sandbox que tiene. Al contrario, ellos son nuestros principales promotores, ¿no? de Porque ellos son acuerdo. los que están sufriendo, corriendo procesos, haciendo cosas hasta, te lo aseguro, ¿no? Hasta la madrugada, fines de semana, ¿no? Rompiéndose el lomo para poder entregar información, ¿no? Y con todo lo que nosotros podamos darle con esa estrategia que vamos a diseñar, van a poder hacer las cosas que antes no podían. Claro, no, sí, total. O sea, justo con lo que comentabas, hace un símil también se me vino a la mente el tema. Sabes que hay ciertas técnicas para poder trabajar estrategias, ¿no? De datos, particularmente. Y hay una metodología llamada PAC, muy interesante, desarrollada por Manilu López, donde hablaba de estrategias de datos, ¿no? Entonces, y ahí estoy totalmente alineado con eso, porque al final, digamos, una sola estrategia no va a ser suficiente, ¿no? Tenemos que hacer distintas estrategias que estén enfocadas en el data infrastructure, en la infraestructura de datos, en personas, probablemente en procesos. Si es que no tienes procesos identificados previamente, hay que identificarlos, ¿no? Documentarlos, mapearlos para sobre eso enfocarnos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo he visto en el pasado y me ha servido y lo sigo aplicando, es, digamos, la estrategia de personas, enfocarlos en el gobierno de datos, en donde ahí podemos tal vez enfocarnos en, oye, ok, actualmente ustedes operan sus datos de una manera y lo hacen hace varios años, ¿no? Hay personas que interactúan en cada fase, en la fase que comentabas, en diseñar, producir datos, usarlos. Ok, identifiquemos cómo lo hacen, no vamos a agregar más trabajo, ¿no? Pero podemos tal vez formalizar, podemos dar una estructura, podemos ayudarlos a darles herramientas políticas para que en lugar que hagan ese trabajo de forma informal, hay que formalizarlo y poder ayudarlos, ¿no? Y poder dar una responsabilidad, esa accountability que comentas. Pero ya eso ya es un enfoque de personas, ¿no? Con gestión del cambio, training y todo esto. Entonces, es una idea que
Interesante, ¿no? Tal vez es un grupo de estrategias de datos, más no es una sola, ¿no? Estos Claro, distintos enfoques. completamente de acuerdo que finalmente, digamos, tu estrategia de datos es, digamos, el paraguas Ujú. y dentro tienes varias o mini estrategias o estrategias, ¿no? Orientadas para cada uno de esos pilares que definas cuáles son los que vas a atacar, ¿no? Totalmente. Y ahora, por ejemplo, ¿y qué métricas o KPIs podríamos usar para medir la efectividad, ¿no? Ok, oye, hemos diseñado una estrategia, ahora la tratamos de aplicar, digamos, a un plan y luego esto se empieza a ejecutar, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué ejemplos de métricas podemos medir para decir, oye, estamos en el camino correcto, tal vez tenemos que ajustar algunas cosas? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí, ¿Cómo lo mido, no? Porque finalmente nosotros estamos impulsando de que efectivamente todo se mida, ¿no? Y que claro. todo se demuestre con datos, ¿no? Y obviamente nuestra estrategia tiene que estar acompañado de estos, ¿no? Para mí, la mejor forma es el impacto nuevamente en el negocio, ¿no? Nosotros vamos a estar desarrollando casos de uso, proyectos, como quieras llamarle, ¿no? Que van a apuntalar a un objetivo de negocio, ¿no? Y obviamente vamos a medir el antes de la implementación de ese caso de uso y el después, ¿no? Y eso puede ser, nuevamente, más ingresos o menos costos, ¿no? Entonces ahí, ya, obviamente lo estoy simplificando bastante, ¿no? Porque esa medición, digamos, toma su tiempo, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Pero para mí esa es una de las mediciones a la vena y, digamos, es plata, ¿no? Es De plata acuerdo. directa, ¿no? Ujú. Entonces, para mí ese es un must. Y finalmente, cómo tu estrategia de datos y cómo lo que está apuntalando tu estrategia de datos está generando dinero o está ahorrando dinero, ¿no? Ese es uno, ¿no? Dos es a través de los assessments, ¿no? Un assessment finalmente es una foto, una radiografía de cómo estábamos, ¿no? Que hoy sí o sí tenemos que hacerla antes de que nosotros movamos cualquier cosa, ¿no? Ujú. Entonces, la hacemos antes que nosotros movamos cualquier cosa y ahí 6 meses, un año, dependiendo de cómo lo definamos, volvemos a, eh, a, a tomar ese assessment, ¿no? Y vemos cómo estamos impactando en la organización. Eh, lo otro es directamente con las personas, ¿no? Con las personas, yo diría, con las personas que hemos ido trabajando, ¿no? Nuestros casos de uso, porque, a ver, decirte que en el primer año que hemos implementado ya vamos a haber llegado al 80% de la organización, no Mm. no hay forma, ¿no? Entonces, en tu primer año de trabajo, con los casos de uso que hagas, vas a llegar a cierto porcentaje de la población, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu NPS, ¿no? Ahora que está de moda medir el NPS o la satisfacción de tu cliente, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción interna de tu Ujú. cliente por los productos de data que le estás dando, ¿no? Y lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Se está utilizando todo esto que hemos desarrollado, ¿no? Porque, digamos, nosotros estamos diseñando productos de data y analytics, ¿no? Pero esto finalmente se utiliza, no se utiliza, nosotros lo diseñamos para 2.000 personas, lo están utilizando 10, ¿no? De acuerdo. ¿Qué está pasando Ujú. ahí, no? Eh, Otro que también, digamos, ahora está cobrando mayor importancia por ¿sabe? Por los ahorros que nos está generando llevar la información a la nube, ¿no? Ujú. Es cómo medimos todo ese consumo, ¿no? De lo que estamos diseñando, ¿no? Nosotros vamos a hacer un producto de Data y Analytics. Eso por detrás tiene procesos de carga, de transformación,
hay almacenamiento, hay modelos que corren, ¿no? Y finalmente te da un resultado. Tienes un modelo de riesgo que finalmente te da un resultado. ¿Y cuánto me cuesta ese modelo de riesgos? De acuerdo. ¿Lo estamos midiendo? ¿No lo estamos midiendo? ¿No? Y ahora la tecnología te permite medir cada servicio, cada proceso a nivel monetario, ¿no? Y más, justo lo que comentas, recuerdo hace un tiempo que hablando sobre, habíamos entregado un producto de datos y fue interesante porque el negocio quería que este producto se refresque, no sé, pues, que tenga un refresco más constante, pues, ¿no? Entonces, ya como tenemos esas capacidades para medir el costo, actualmente se refresca esto 3 veces por día. Si tú quieres que el ratio se reduzca, no sé, milisegundos o un segundo cada 5 minutos, el costo es ese, ¿no? Ah, ok, bueno, no, está bien, dejémoslo ahí, ¿no? O sea, ya con estas herramientas ya también puedes debatir a ese nivel, ¿no? Claro, porque muchas veces se solicitan cosas que finalmente el costo de implementarlo no lo vale, no lo vale, ¿no? Claro, Porque exacto. no necesitas un dato que se actualice al milisegundo porque no estás tomando ese tipo de decisiones, ¿no? A menos que estés, no sé, en un avión, ¿no? No sé, Claro. en una pesquera, no sé, en la Fórmula 1, ¿no? Hay sectores donde se aplica, ¿no? Hay sectores donde se aplica, ¿no? Una línea de producción, qué sé yo, ¿no? Tal cual, ¿no? Y ahí es importante el factor de educación, de entrenamiento, porque claro, si hacemos estas preguntas muy abiertas a los usuarios que, digamos, están más relacionados a su negocio, al negocio en sí, o simplemente decir, no, yo quiero el dato actualizado ya, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que articular eso. Bueno, Juan Carlos, sin nada, creo que ha sido una conversación súper interesante y tal vez algún mensaje final a nuestra comunidad sobre cómo, bueno, los buenos deseos para sus estrategias de datos en sus empresas, como una idea o mensaje final para ellos, Juan Carlos. O tips. Bueno, primero gracias nuevamente, Diego, y a Dama Perú por la invitación. Ha sido un gusto poder conversar contigo. ¿Se está escuchando bien o se está cortando? Se escucha bien, se escucha bien. Ya, ok. Bueno, como decía, gracias por la invitación, gracias a ti y a Dama Perú. Ha sido un placer poder compartir contigo esta conversación y yo diría que mi mensaje es que si no tenemos una estrategia de datos, la comencemos a diseñar ya, ¿no? Porque esto, los demás ya lo están haciendo, tu competencia ya lo está haciendo o ya está pensando en implementarlo, ¿no? Entonces, si no lo tienes, implementalo ya, ¿no? Y si ya lo tienes, ¿no? Revisa si tu estrategia de datos, en base a lo que hemos conversado, está cumpliendo los objetivos que se habían trazado. Y si no, bueno, como conversamos al inicio, no es algo escrito en piedra, ¿no? Gira el timón, ¿no? Y redefínelo. Las estrategias empresariales, todo tipo de estrategias, ¿no? Como ya lo conversamos hace un momento, tienen que ser ágiles y flexibles y poder cambiar y girar, ¿no? Depende de cómo sea el mercado, ¿no? Ahorita estamos en un panorama económico complicado, las estrategias empresariales están cambiando y nuestra estrategia de datos también está cambiando alineado a eso, ¿no? Ahorita las empresas lo que están buscando son eficiencias, ¿no? Entonces, claro, la estrategia de datos está buscando eficiencias ahorita. Yo creo que esas preguntas son básicas que a veces, como estamos metidos tanto en el día a día, no levantamos la cabeza como para ver si estamos yendo por el camino correcto, ¿no? Entonces, levantemos la cabeza un poquito, ¿no? Para ver si estamos yendo por ese camino correcto. Ese sería mi mensaje final. Buenísimo, Juan Carlos. Y solo para llegar a ese punto sería también, claro, si no tienes una estrategia de datos, al menos puedes empezar documentando todos los problemas que ves en el día a día respecto a los datos, ¿no?
o preguntarle a las personas de negocio, oye, ¿qué no puedes hacer ahorita con los datos actuales que tienes o las capacidades actuales? Ahí van a salir muy buenas ideas, ¿no? Bueno, Juan Carlos, nada, ha sido un placer también tenerte en este espacio. Ya nos estaremos viendo ya en los siguientes eventos del capítulo. Y nada, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por atender y escucharnos. Gracias, ¿eh? Nos A vemos. ti, gracias, Diego. Gracias. Chao.